que es muy diferente también y muy importante para cada una de las empresas pymes que se puedan dar a conocer mayormente por medio de la prensa. ¿Cómo hacer que su empresa sea atractiva para la prensa? Ese es el tema de la charla de esta noche. Antes de presentarles a la facilitadora de la charla de hoy, les voy a pedir de los que están por acá en la sala de Pimenauta y los que están en el Facebook, si pueden indicar en el chat de qué son sus empresas, a qué se dedican, de qué áreas son servicios, productos, y demás. Por ejemplo, bueno, sé de una de nuestras clientas que incluso está por acá, doña María Isabel. Ella tiene una estética, pero lo que me llama mucho la atención, adicional de los masajes, ¿verdad? A las personas que se ocupa tanto, ¿verdad? En este mundo tan estresante. Ella tiene un programa, un servicio que es, bueno, ella, si se encuentra con la prensa, lo puede explicar de mucha mejor manera, pero tiene un servicio para los animalitos de este masaje para los perritos y demás, y es muy interesante, la verdad. Y yo sé que muchos de ustedes también tienen que ofrecer de sus empresas. Vamos a ver rápidamente. Heidi, marketing digital. Margarita está en industria, lencería. Reinaldo desde Guasimo Limón. Bienvenido, Reinaldo. Raquel, Alexi Lencería. Andrea, artículos para bebé, lactancia y embarazo. Bakery Online de brownies rellenos. Marianela. Cosa deliciosa, supongo es el nombre de la empresa. Raquel, asesoría en comercio y editorial. Vamos a ver, Alejandra de Ciudad Colón. Tienen una empresa familiar de vitromosaicos y pirograbados. Ve qué interesante también saber en qué consiste. Óptica inclusiva. Atiende a personas sordas en Lesco. Wow, qué bueno. Angélica. Fábrica de ropa Kimberly. Ropa y accesorios de marca Fiorella. Luis Vargas Industria. Encuadernación Hillary. Encuadernación artesanal. Qué lindo. Asociación de Autismo, don Luis. Bueno, por ahí vemos la variedad de empresas que tenemos acá en Costa Rica. Y bueno, para ir empezando a lo que venimos, les voy a presentar a Montserrat Vargas López. Por acá está Monse, ya se nos va a conectar para que la conozcan. Ella es periodista con más de 15 años de experiencia. Durante gran parte de su carrera se desenvolvió en prensa escrita, cubriendo información de ciencia, tecnología e innovación. Ganadora del Premio Periodístico Bayer a la Innovación para el Desarrollo Sostenible y una mención honorífica del CONICYT en el Premio Nacional del Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación. En los últimos 2 años trabajó en la empresa Nauta Marketing Digital y ahora es encargada de ese departamento con CRG Solutions. Es una compañía dedicada a la búsqueda de talento y las soluciones tecnológicas. También ha trabajado en iniciativas como científicas de datos y Data Mujer. Entonces, bienvenida, Monse, qué bueno tenerla por acá y que nos pueda Muchísimas gracias. compartir con mucho gusto de su conocimiento en el área periodística y de prensa. Bueno, aquí está doña María Isabel Pet Relax, que les comentaba. Bueno, quedamos con Monse, nos vemos al final y por favor pongan bastante atención y agarren todos los tips para aplicar en su empresa. Nos vemos. Muchísimas gracias, Karen. Y bueno, veo que por dicha hay muchísima variedad de empresas, así que de verdad espero de todo corazón que los ejemplos y los tips que vamos a compartir hoy les sean de mucha utilidad porque veo que sus empresas tienen muchísimo potencial de aparecer en prensa. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar. Como ya mencionaba Karen, el objetivo es que ustedes puedan aprender a abrir esos espacios, ¿verdad? Para poder compartir ya sea sus productos, servicios o innovaciones
con los medios de comunicación. Y bueno, generalmente las noticias y lo que se publica en los medios de comunicación surge a partir de una historia, ¿verdad? Entonces, contar historias es la forma más poderosa de poner las ideas en el mundo. Y justamente les voy a contar sobre una nota que publiqué hace un tiempo relacionada con esto, ¿verdad? Con que alguien en una clase de inglés, una compañera me contó la historia de que su novio había abierto un laboratorio basado pues en química, ¿verdad? En producir cremas, en producir shampoos con materiales naturales sembrados ahí en el mismo laboratorio. Y lo que más me pareció curioso, me llamó la atención, era que este laboratorio estaba en Bajos de Jorco, ¿verdad? Que es un lugar tal vez no tan cerca, pues, de San José, ¿verdad? Donde uno tendría la idea que si alguien va a abrir un laboratorio, debería abrirlo ahí por un tema de cercanía. Pero resulta que, bueno, que esta chica que ven por acá, Fer, ella me contó eso de su novio y entonces como que ahí me surgió como la espinita de, bueno, eso podría tener un potencial. Pero ya luego comencé a conocer más de la historia y pues realmente fue una historia que terminó abriendo la sección de ciencia y tecnología para la que yo trabajaba en ese momento en el periódico La Nación. Y entonces quiero que ustedes puedan ir conociendo cuáles son esos detalles que tal vez los periodistas consideramos muy valiosos y que les puedan servir a ustedes para abrirse paso y que la prensa los conozca y sobre todo que puedan dar a conocer ya sean los servicios, los productos que ustedes tienen, algún programa dentro de su empresa que beneficie a las personas. En este caso, el joven era, bueno, él se llama Darío Chinchilla, él creó el laboratorio Naturetec. Este laboratorio, como bien les dije, está en Bajos de Jorco y lo más bonito, lo más llamativo es que, bueno, él desde muy joven quería ser empresario y sobre todo quería beneficiar a la comunidad donde él creció. Entonces, a partir de que él estableció este laboratorio en su comunidad, logró brindarle trabajo a todas estas personas que aparecen en la foto, ¿verdad? Y bueno, sus productos, como bien les mencionaba, están relacionados con el tema de pues geles dermatológicos, cremas para la cara, shampoos y otros artículos basados en componentes naturales. Y sobre todo algo que destacaba mucho y que en aquel momento era muy importante para la publicación para la que yo trabajaba es que estaba relacionado con ciencia. Entonces, otro detalle muy interesante que tenía esta historia era que la gente suele considerar la ciencia algo súper lejano, ¿verdad? Y súper como difícil, y más bien esto traía a la ciencia a una comunidad y además generaba pues empleo. Entonces, antes de contarles cómo se llaman todos estos criterios que los periodistas utilizamos para definir qué es una noticia y qué puede resultar interesante para nuestros públicos, les voy a contar un poco cuál va a ser la agenda que vamos a tener hoy. Vamos a comenzar a hablar de los valores periodísticos o los criterios de noticiabilidad, que es algo pues que ya les he ido introduciendo en esta historia, y por qué es importante que ustedes los conozcan. También cuáles son algunos elementos que tienen que tomar en cuenta a la hora de acercarse a un medio de comunicación y también a la hora de acercarse a un periodista. Y les voy a pasar algunos tips o consejos para que ese acercamiento sea pues una buena experiencia y para que de alguna forma tengan cierta ventaja con respecto a otras personas que no conozcan de estos consejos. Algunos materiales que ustedes deben enviar a la prensa que le van a facilitar el camino a ustedes para aparecer en medios de comunicación. Y, por ejemplo, si su empresa en este momento no tiene algo necesariamente novedoso que comunicar, ¿cómo pueden ir construyendo o sí, construyendo como ese camino que eventualmente los va a llevar a aparecer en medios de comunicación? Y finalmente, cómo ustedes se pueden convertir en voceros de su empresa y obtener buenos resultados. Entonces, vamos a hablar de los valores periodísticos. O también les llamamos criterios de noticiabilidad. Entonces, hace un ratito les mencionaba la historia de Darío Chinchilla y de su laboratorio, y aquí había varios elementos que eran llamativos, como les dije. Pero puede ser que las historias de sus empresas, por ejemplo, por ahí lo que pude escuchar, me llamó la atención el tema de la óptica inclusiva. Eh, es algo novedoso, ¿verdad? Que puede definitivamente captar la atención no solo de las personas, de los clientes, sino también de la prensa. Entonces, hoy vamos a aprender cómo sacarle provecho a esto.
Por ejemplo, el tema de la curiosidad, ¿verdad? Cuando sus productos, servicios o alguna situación relacionada con la empresa de ustedes es algo pintoresco, ¿verdad? En el caso que les mencioné de Darío con su laboratorio, el que una persona quiera generar este beneficio para su propia comunidad, de darle empleo a la gente del pueblo donde creció, es algo muy llamativo y es súper valioso de contar porque eso le va a agregar, va a atrapar pues el interés de las personas y va a hacer que quieran leer la historia, no solo por conocer de sus productos, sino también porque eventualmente van a lograr identificarse con esta historia. También está el tema de interés humano. Sabemos que las personas podemos empatizar con algo que le pase a otras, ¿verdad? Entonces, también cuando hay historias de, por ejemplo, de esfuerzo o de que tal vez yo estaba como en una carrera, pero me di cuenta que esa no era como la carrera de mi vida y decidí entonces cambiar y abrir mi propia empresa, eso también es como algo que le pueda interesar a las otras personas y es importante que todos esos detalles ustedes los vayan recordando de cómo fue ese momento cuando decidieron crear su propia empresa para que pueda ser un criterio, pueda ser una información, un dato valioso que ustedes puedan compartir con un periodista o con un medio de comunicación cuando decidan acercarse. El tema de entretenimiento, de historias divertidas o que sean como cosas, es súper valioso. Porque sabemos muy bien que actualmente las personas se meten a los medios de comunicación, sí para informarse, pero sabemos que genera muchísimo valor cuando algo también nos entretiene, ¿verdad? En el día a día tenemos muchos problemas, muchas situaciones que tal vez pueden ser difíciles, ¿verdad? Temas de aumentos en lo que tenemos que, ¿verdad? Que pagar tal vez en el súper o así. Entonces, si hay cosas que puedan resultar como aliviarnos un poco eso y además puedan a ustedes, en este caso como empresarios, servirles para contar sobre su empresa, háganlo. Conozco un caso de una persona que tiene una radio que se llama Radio Acerrí y esta radio está como muy enfocada en que la gente pueda conocer cómo es Acerrí, que pueda informarse de los éxitos que tienen las personas de Acerrí y demás. Y la persona encargada de esta radio recientemente utilizando pues la leyenda de la bruja Zárate, ¿verdad? Generó una especie como de rally en que las personas iban a diferentes lugares de la comunidad y recolectaban algunas botellitas. Esas botellitas tenían un mensaje dentro y ese mensaje a fin de cuentas les podía generar un premio, porque el dueño de la radio se asoció con una empresa de la comunidad. Entonces, esto no solo movilizó a los vecinos, no solo los hizo conocer que era Radio Cerri, que en este caso es pues como un emprendimiento de una persona, sino, o más bien una empresa de una persona, sino más bien que hizo que la prensa se interesara. Entonces terminó siendo como la portada del diario La Teja en un momento. Y pues esto sabemos que a veces puede ser como difícil de conseguir, pero vemos como en este caso algo entretenido y algo que surgió del ingenio y de algo jocoso derivó en una publicación pues bastante amplia, ¿verdad? Y notoria. En cuanto al impacto social, sabemos que cualquier cosa que vaya a perjudicar la salud, la economía o el bienestar de las personas es algo que definitivamente van a tomar en cuenta los medios de comunicación y van a querer informar de esto. Y debido a que hay gran cantidad de medios de comunicación, pues obviamente entre más novedosa sea la información que vamos a compartir o entre más se destaque del resto, ¿verdad? Va a ser mucho más sencillo que entonces estén dispuestos como a conversar con ustedes, a publicar respecto a la información que ustedes quieren compartir y eventualmente así la gente podrá conocer su empresa, podrán conocer pues el negocio, algún programa que su negocio tenga, algún servicio que ustedes ofrezcan. Estos detalles entonces son muy relevantes para tenerlos en cuenta. Magnitud, y aquí el mejor caso que podemos encontrar es todo lo que hemos vivido con la pandemia. La pandemia no ha sido solo un tema de salud, sino que ha sido un tema que ha variado la manera en que muchos de nosotros constituimos nuestra rutina, ¿verdad? Algunos decidimos hacer más ejercicio, algunos decidimos empezar a comprar matitas y cuidarlas y cocinar más en casa, tener en cuenta como recetas novedosas, buscar lugares
¿verdad?, dónde obtener como información de esta que nos permitió mantenernos entretenidos durante la pandemia. Y aquí es donde toma muchísima relevancia lo que sus empresas tengan para ofrecer, ¿verdad? Porque aquí es donde ustedes pueden pensar en este tipo de contenidos valiosos que a fin de cuentas están afectando a una colectividad. Y si algo afecta a una colectividad y tiene gran magnitud, va a ser algo que definitivamente los medios de comunicación van a querer informar y transmitirle a las personas. El tema de la novedad quizá es como uno de los valores periodísticos que, sin que las personas sepan que estos son los valores en que los periodistas nos basamos para confeccionar noticias, de alguna forma pues lo intuyen, ¿verdad? O sea, siempre las noticias andan buscando cosas novedosas, cosas que otros medios no hayan informado. Y aquí también es relevante que ustedes vayan pensando con cuáles medios o en cuáles medios a ustedes les gustaría aparecer y cómo podrían llegar a esos medios través de las cosas novedosas que surgen en su empresa. Ya sea que ustedes confeccionen algún tipo como de, o que vendan algún tipo como de artesanías o de productos que sean muy que se diferencien mucho como de lo que usualmente se encuentra en el mercado, ya sea el tema de pues, la óptica inclusiva que mencionábamos hace un rato también. Eh, y la verdad, por aquí el tema como de la novedad siempre, siempre les va a abrir la puerta cuando hablen con un periodista o con un medio de comunicación. Las cosas raras realmente a todos nos entretienen muchísimo y si no que lo digan las cosas que podemos ver en diferentes redes sociales como TikTok, en general Instagram, Facebook, hay como muchas publicaciones que nos hacen reír o tal vez no nos hacen reír, pero al menos como que sí captan nuestra atención porque decimos esto es bastante como inusual, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, eso es otro de los valores periodísticos que nosotros tomamos en cuenta y que ustedes también ahí, mientras voy conversando con ustedes, pueden ir analizando eh, cuáles de estos valores podrían resultar útiles para ustedes en su empresa. También el tema de la utilidad es algo que pueden aprovechar, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, tienen un producto que permite que las familias puedan evitar el desperdicio, ahorita que están tan de moda como las tiendas de ropa de segunda mano, ¿verdad? Que puedan contar a qué se debe esta tendencia, por qué es útil, digamos, aprovechar tal vez alguna ropa que otras personas tienen en su closet pero no usan. Este tipo de aspectos también les pueden abrir la puerta frente a los medios y, por supuesto, el tema del valor educativo. Si algo va a permitir aportar un descubrimiento en alguna área, esto definitivamente les va a funcionar para conversar con la prensa. Y más adelante vamos a volver a tocar el tema de los valores periodísticos para que cuando se vayan hoy de este curso puedan identificarlos muchísimo más fácil y sobre todo que los puedan aprovechar. Pero bueno, otra cosa que les quiero contar es, ok, ya que tengo claro cuáles son estos valores periodísticos, entonces ahora sí, ¿cómo me acerco a un medio de comunicación? Y podríamos pensar que es muy fácil acercarse o podríamos pensar que es muy difícil, ¿verdad? Porque uno tiene como ideas preconcebidas con respecto a los medios, pero hoy les voy a contar algunas cositas que uno estando pues, dentro de los medios puede compartir para que ustedes como empresarios puedan acercarse mucho más fácilmente y sobre todo para que puedan obtener buenos resultados, que a fin de cuentas es lo que queremos que puedan lograr. Entonces, pues sin duda alguna es muy importante saber qué es lo que ustedes quieren comunicar. Si tienen muchísimas novedades en su empresa, si pronto van a lanzar un producto, si tienen ahorita algún programa que beneficie, qué sé yo, alguna comunidad de escasos recursos o alguna población en específico, tienen que tener como claridad de, ok, esto es lo que quiero comunicar y esto es lo que voy a comunicar. Si tal vez tienen ideas como muy dispersas, va a ser mucho más difícil decidirse o ponerse de acuerdo con qué es lo que quieren contarle a la prensa. Y la verdad, si se acercan a un medio de comunicación y no tienen tan clara la idea, podría ser que no obtengan buenos resultados. Entonces, siempre tengan claro y para esto pueden guiarse con qué le gustaría a la gente conocer de la empresa. Inclusive ustedes ponerse en el rol de sus clientes y creo que ya lo deben hacer a menudo, ¿verdad? Es como, ok, ¿qué es lo que realmente le interesa a estos clientes de mi empresa? ¿Por qué es que me buscan? Y a partir de ahí entonces comenzar a generar
estos contenidos que pueden llevar a la prensa. Es súper importante conocer a los medios de comunicación. Y cuando le hablo de conocer a los medios de comunicación, no les hablo solo como de decir como, ok, este es el periódico X o la televisora Y, sino efectivamente conocer cuáles son el tipo de contenidos que se comparten, porque hay diarios o hay medios de comunicación que son generalistas y comparten de todo tipo de contenido, ¿verdad? Desde fútbol, política, finanzas, negocios, hasta otros que son únicamente pues mucho más especializados y por ende, si ustedes, qué sé yo, tienen como algún producto, no sé, relacionado como con deporte, tal vez si se acercan a un medio que no esté tan familiarizado con el tema y si además todavía no saben cómo vender muy bien vender lo digo entre comillas, ahorita en un ratito vamos a hablar de qué tipo como de lenguaje deberíamos utilizar también cuando nos acercamos a la prensa, pero si ustedes no saben cómo específicamente qué se dedica a ese medio, tal vez va a haber como una barrera ahí desde el inicio y no va a ser como tan efectivo ese acercamiento. Y lo mismo pasa con los periodistas. Se los voy a repetir seguramente durante todo el curso, pero generalmente en los medios de comunicación los periodistas tienen muy poco tiempo. Entonces, si llega una información que tal vez no es tan llamativa y no está tan bien estructurada, y a mí en algunas ocasiones me pasaba que yo cubría ciencia, tecnología, y de pronto me llegaban comunicados de prensa que yo decía, mira, me parecen interesantes, pero no son como de mi área y por ende, si yo se los muestro como a mi editora, pues me va a decir que simplemente esta no es la sección para eso. Entonces, en algunas ocasiones y cuando yo disponía de algún tiempo, pues se lo compartía como al colega o la colega que estuviera cubriendo esa fuente, pero había otras veces que la comunicación se perdía. Entonces, probablemente del otro lado lo que pensaban es como, qué raro, ¿verdad? No me contestan o no me publican, pero lo cierto del caso era que tal vez no se informaban inicialmente cuál era la fuente que uno cubría. E inclusive a los inicios de mi carrera yo estaba como en un medio de comunicación que estaba enfocado principalmente en universitarios y como, no sé, 4 o 5 años después que ya ese medio inclusive había cerrado, me seguían llegando correos como, hola, es que quisiera saber si podría publicar esta nota con respecto a esta actividad universitaria. Y yo decía, o sea, me daba como pena y yo decía, y no, es que ese medio se cerró hace un tiempo, ¿verdad? Entonces, y eso también me daba la impresión de que la persona tampoco se informaba lo suficiente como para saber que ya ese medio ni siquiera existía, ¿verdad? Entonces, esto podría dar como una mala impresión o pues cerrar el camino hacia lo que ustedes quieren conseguir, que en este caso es pues, que la prensa pueda interesarse en su empresa, en su negocio y eventualmente publicar algo respecto a su negocio. Otra cosa como muy importante que creo que la gente tampoco sabe regularmente, creo que esto es como muy la jerga como periodística, es que nosotros respondemos generalmente a 6 preguntas básicas, ¿verdad? Entonces, esas preguntas básicas se refieren a qué, cómo, cuándo, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y con estas preguntas nosotros resolvemos muy bien el tema de cómo estructuramos las notas o cómo se las contamos a los públicos. Entonces, si ustedes pueden comenzar a hablar en este lenguaje, en el sentido de que puedan identificar lo que quieren comunicar inicialmente y después contestar a estas preguntas, el mensaje que le va a llegar finalmente a la prensa va a ser muchísimo más, va a estar muchísimo más filtrado, va a ser muy conciso e inclusive van a llamar la atención de los periodistas porque generalmente nos llegan informaciones que no están así como tan bien estructuradas. Entonces esto puede ser un elemento diferenciador para ustedes que les abra las puertas a los medios. Y bueno, tal vez aquí quisiera mostrarles estos pasos que les confeccioné para que puedan ir estructurando en la cabeza cuáles serían estas acciones que ustedes deberían emprender para efectivamente tener buenos resultados con la prensa. Esto para quienes estén inscritos en Pimenauta va a estar disponible como uno de los descargables de este curso. Entonces, para que lo sepan y lo puedan tener eh, por ahí, por ahí pendiente, para que lo descarguen. Bueno, entonces retomando un poco lo que hemos ido viendo durante el curso, recuerden los valores periodísticos. Esto les va a permitir a ustedes más fácilmente encontrar cuál es el valor de la historia que ustedes quieren contar.
respondan a estas 6 preguntas que les mencionaba: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y vamos a ver si por acá lo puedo bajar. Ahí, ya está. Una vez que ustedes ya tengan eso estructurado, pueden escribir un comunicado de prensa. Yo sé que suena algo así como demasiado pues elaborado y complicado, pero si ustedes van teniendo sus ideas claras, el hecho es que puedan generar un texto y que este texto pueda contar o pueda empezar contando las novedades, ¿verdad? O los resultados que ustedes ya han obtenido o quieren obtener con el programa que están ejecutando en su empresa o, por ejemplo, si van a hablar de un producto en específico, cuáles son las características que ese producto tiene. Más adelante vamos a conocer una historia de un empresario que es cliente del Banco Nacional. Y ahí, bueno, él se dedicó como a un tipo de cultivo que tiene unas características anticancerígenas. Entonces, ese tipo de detalles que podrían beneficiar a una gran cantidad de población son los que ustedes tienen que colocar de primeros. Y esto justamente por lo que les mencionaba hace un rato, ¿verdad? Los periodistas tienen muy poco tiempo y entre más sencilla está la información que reciban, va a ser más fácil que consideren utilizar esta información que ustedes les comparten. De este punto 4 vamos también a hablar más adelante, pero les voy adelantando que el tema de ofrecer algún material adicional al comunicado de prensa que van a confeccionar también va a ayudar a varias cosas, a que su historia se distinga, a que llame la atención del periodista, porque generalmente a uno le llega como un texto, pero tal vez no tiene, puede ser que la historia sea muy relevante, pero si no viene acompañado como de algún elemento, como alguna fotografía, algún video, algún elemento multimedia, tal vez pierda fuerza el interés inicial. Y sobre todo hay que pensar que este tipo de detalles ayudan mucho ahora que Internet ha tomado mucha fuerza. Ya la tenía antes y después de la pandemia aún más, ¿verdad? Entonces es importante que puedan confeccionar este tipo de materiales que puedan sumar valor a la información que ustedes ya van a enviar por escrito a la prensa. Y el paso 5, que es como muy importante, que también a veces pasaba, que a uno le mandaba una información súper bonita, que uno sabía que le iba a interesar muchísimo al público, pero de pronto la persona o no contestaba el teléfono, no contestaba correos, y cuando uno está en prensa o cuando uno está en un medio de comunicación tiene que tomar decisiones muy rápido. Entonces a veces la oportunidad que iba a tener esta persona y esta empresa de aparecer en alguna información se perdía porque simplemente no estuvo disponible en el momento. Entonces, de verdad manténganse muy atentos a si les entra algún correo o si les entra alguna llamada de un número desconocido. Podría ser la prensa y la oportunidad tocando a su puerta para que puedan aparecer en medios de comunicación. Ok, entonces vamos a continuar. Lo otro que quería contarles es que, bueno, ustedes probablemente están pensando, sí, está bien, puedo como empezar a conocer a la prensa y empezar a conocer a los periodistas y que cubren y fijarme como qué tipo de noticias redactan regularmente, pero todo suena como algo, ¿verdad? Demasiado como grande y no hemos aterrizado. Entonces, bueno, esta herramienta que les quiero mostrar es justamente para aterrizar. Es decir, este es un directorio de medios elaborado por una iniciativa que se llama Punto y Aparte. Punto y Aparte lo que ha tratado de hacer es mejorar el periodismo del país, brindándole una serie de mentorías y posibilidades de publicar en medios de comunicación a jóvenes que están estudiando actualmente periodismo. Pero también desarrollaron este directorio que a mí me parece una maravilla y creo que ustedes pueden aprovecharlo bastante porque les va a permitir descubrir cuáles son los medios de comunicación que existen en el país e inclusive pueden segmentarlo por provincias. Ya se los voy a mostrar funcionando. Entonces, bueno, este es el directorio de medios de comunicación realizado por Punto y Aparte con el apoyo de una fundación que se llama Konrad Adenauer. Y como les mencionaba, aquí dice la cantidad de medios que hay por cada uno de cada una de las provincias.
Y aquí es donde ustedes pueden empezar a interactuar con la plataforma. Entonces, por ejemplo, aquí observarán el nombre de la plataforma. Si es un sitio web, hay algunos medios que no necesariamente tienen un sitio web, pero están en Facebook o están de manera impresa. Aquí lo pueden segmentar por las diferentes provincias. E inclusive, además de, bueno, de si el medio está en la web o es impreso, también pueden encontrar radio, televisión, televisión por cable, YouTube, blogs. Realmente es como muy diverso el abanico de opciones que ustedes tienen. E inclusive si, por ejemplo, consideran que su producto podría venderse mejor de una forma regional o cantonal, entonces pueden igual segmentarlo por acá y van a encontrar cuáles son las alternativas de las que pueden echar mano para comenzar a acercarse a los periodistas y contarles las historias que ustedes quieren contar. Me voy a devolver a la presentación. Y bueno, otra cosa que me gustaría que no descartaran es que a veces uno piensa, bueno, ok, quiero acercarme a la prensa, ya estoy viendo que tengo esta herramienta, que tengo estas opciones, pero a veces nuestras empresas o nuestros negocios consiguen algunos logros que inclusive le podrían interesar a la prensa internacional. Y entonces yo quisiera como invitarlos también a que no, bueno, a que recuerden que Internet abre como muchísimas alternativas y que debido a eso es importante como que no se cierren a pensar que solo puedo tener como la alternativa de acercarme como a un medio de Costa Rica. Si por ejemplo su empresa ganó como algún premio o ganó alguna beca o ¿verdad? Algo como a nivel internacional también. Esto puede ser útil, no solo porque los medios vayan a decir, ah, bueno, se ganó una beca, pero hay mucha gente que se gana becas, sino porque lo que desarrolló su empresa o su negocio o la experiencia que tienen o la herramienta que desarrollaron puede inclusive ser útil para que gente en otros países aprenda no solo de la experiencia o que pueda inclusive utilizar la herramienta. Entonces, de verdad que, como dicen, como dicen que el cielo es el límite, o sea, hay que pensar en grande, hay que tratar también de ver más allá de las alternativas que están en el país y considerar a medios de fuera, que tal vez si no encuentran algún directorio similar a este que les mostré, que está como únicamente orientado como a Costa Rica, pueden empezar considerando cuáles son las publicaciones de las que ustedes escuchan que en el sector pues empresarial se habla, ¿verdad? Y a partir de ahí comenzar entonces a conocer a los periodistas y aprovechar que generalmente los medios colocan los correos de esos periodistas y con los tips que están aprendiendo en este curso se pueden acercar a ellos y tocar esas puertas. Ahora quería darles como un pro tip, ¿verdad? Que se los he venido como mencionando un poco, pero es importante que sepan cuál es la temática que cubre determinado periodista y sobre todo que cuando le vayan a dar información aprovechen como tal vez no sé si se lo crucen en una clase, si se lo crucen en alguna reunión, que tengan la oportunidad de saber que esa persona es periodista y ustedes consideran que de verdad la historia que ustedes tienen que contar tiene potencial, no desaprovechen esa oportunidad y sobre todo sean muy claros con la información que quieren compartirle para que de verdad se les puedan abrir las puertas a ustedes y a su negocio para aparecer en prensa. Otra cosa que los periodistas perseguimos todo el tiempo es el tema de la actualidad. Y actualidad me refiero a algún escándalo que haya pasado, ¿verdad? Y que, por ejemplo, si yo soy una empresa que puede brindar algunos consejos relacionados con, bueno, qué hacer si tengo como una crisis de reputación, entonces ustedes podrían generar una información dando 5 consejos de qué cosas hacer en ese momento, en ese tipo de momentos. O, por ejemplo, otra cosa que es muy valioso que ustedes tengan muy pendiente son las efemérides, tanto las efemérides nacionales como internacionales, porque a partir de ahí ustedes pueden generar información valiosa para la prensa. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando se acercaba el Día del Ambiente, siempre hacíamos una edición especial, casi todo el periódico estaba relacionado con esas temáticas. Entonces ahí uno tenía que comenzar a pensar como, bueno, ¿quién estará desarrollando como productos que sean amigables con el ambiente? ¿Quién tendrá iniciativas que de verdad impacten
que no sea maquillaje verde, sino que de verdad impacte la vida de las personas o realmente haga como un aporte para que podamos conservar el planeta. Y a veces era difícil que aparecieran, ¿verdad? Yo estoy segura que había muchísimas alternativas, pero generalmente algunos medios como que seguían publicando lo mismo. Entonces, estos son los espacios en los que ustedes se pueden pues colar, ¿verdad? Hasta la cocina y decir como, no, perfecto, yo tengo como este programa, yo tengo este producto, tengo este servicio, ha beneficiado a estas personas, contar esos casos de éxito realmente va a ser muy valioso cuando haya efemérides. Entonces, por ahí es valioso que tengan ese calendario y que estén bien atentos para que puedan aprovechar esa oportunidad. Y bueno, el consejo 6 es que sean perseverantes. Y yo sé que la idea es que uno siempre quiere conseguir todo a la primera, pero no necesariamente pasa. Y si ustedes siguen todos esos pasos y de pronto no ven resultados rápidos, no quiere decir que lo estén haciendo mal. Simplemente podría ser que, no sé, que haya sido una cosa del momento, que tal vez no se dio, pero sí deberían mantenerse generando contenido y mantenerse motivados en ese aspecto. Y para eso quisiera como invitarlos a que ustedes puedan generar un plan de contenido, ¿verdad? Que ustedes tengan como esto claro para que sea mucho más sencillo que en el momento que llegue la oportunidad puedan actuar. Entonces, ¿qué debería tener ese plan? El plan debería definir muy bien qué es lo que quieren comunicar, también a quiénes va a llegar ese contenido, la información que ustedes van a compartir, ¿verdad? Porque puede ser que tengan un montón de información, pero sería mejor que la segmentaran y que la enfocaran en una cosa primero y otra después. Las fechas, ¿verdad? Siempre es muy importante plantearse cuáles fechas quiere tener uno ahí, porque si no es como algo que se deja pasar y no se concretó nunca. Y las personas que van a ser las encargadas, ya sea de generar esa información, podrían ser ustedes o podría ser algún colaborador de su empresa. Y no solo de confeccionar la información, sino también quién tiene que brindar esos datos para que esa información esté bien constituida, clara, concisa. Y también, como ya los van a tener muy bien identificados porque van a usar el directorio, los medios en los que desean aparecer y los periodistas que ustedes ya saben que van a ser sus aliados en esta meta de aparecer en prensa. Ahora, hay otros consejos que quisiera brindarles con respecto a cómo acercarse a un periodista. Ya hablamos de cómo acercarnos a un medio de comunicación, pero hay cosas como muy sutiles que tal vez se desconocen y que creo que pueden ser buenas para conocer y para que ustedes puedan utilizarlas a su favor. Entonces, bueno, se los he repetido mucho, pero de verdad es importante informarse porque también si ustedes desconocen qué es lo que hace el periodista, van a perder la oportunidad y hasta podría, en algunos casos, ¿verdad? Podría interpretarlo como que es algo como irrespetuoso, como, o sea, no entiendo por qué me sigue mandando ese tipo de información si de verdad yo no me dedico a eso, si este medio no se dedica a eso. Entonces sería mejor como evitar tener como un episodio de ese tipo. El tema de agregar valor siempre va a ser muy importante. O sea, no necesariamente si yo me acerco a un medio de comunicación, le tengo que hablar de mi producto como si le estuviera vendiendo un servicio como a un cliente, ¿verdad? No es como que vaya a llegar tan directamente a eso, pero podría utilizar el expertise que tiene mi empresa, eh, podría utilizar como vivencias para contarlas y si de pronto la prensa no me va a publicar necesariamente sobre mi producto o mi servicio, sí es cierto que si yo me mantengo en este camino de generar contenido valioso, como les mencionaba antes, de que tengan este plan de contenido muy en mente, pues va a ser como muy sencillo que de verdad los puedan identificar. Es como, bueno, tal vez esta información que me mandaste en este momento no me resulta útil, pero si de pronto más adelante yo estoy trabajando en una nota que va a hablar de servicios parecidos a los que brinda tu compañía, yo voy a decir, yo recuerdo que en algún momento me llegó un correo de un empresario que me ofreció esto, esto y esto, ¿verdad? Es como, manténganse ahí como en la mente de los periodistas. Y otra cosa que es súper delicada, que creo que tal vez no sea como tan de conocimiento público, pero resulta súper ofensivo para un periodista que alguien le escriba para decirle, mira, me harás el favor de publicar esta nota. Porque generalmente para uno, el que le manden información, que uno la valore y que sepa si funciona o no funciona para publicar,
es una cosa de trabajo diario, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo muchas veces escuchar en la redacción, es como, yo no hago favores, este es mi trabajo, ¿verdad? Entonces, por ahí es muy importante que lo tengan muy, muy claro y que nunca lo utilicen porque de verdad que les podría cerrar la puerta así de buenas a primeras. Y lo otro es que los periodistas no hacemos publicidad. O sea, puede ser que a partir del contenido que ustedes compartan con un medio de comunicación, pues se genere una publicación y que a raíz de esa publicación más personas conozcan su empresa, más personas conozcan su historia o su servicio. Eh, Realmente nosotros no hacemos publicidad. Entonces, inclusive yo recuerdo compañeros que en algún momento le respondían a la persona que les mandaba la información como, yo no, o sea, este no es el departamento de publicidad, este es el departamento editorial, entonces si usted quiere publicidad, vaya y contacte a ese departamento, ¿verdad? Algunos se molestaban mucho. Por eso es una gran razón para no pedir favores y para no decirle a ningún periodista que le haga publicidad, sino más bien decirle, este es el contenido que tengo, es un contenido de valor y a partir de ese contenido es que entonces de verdad se puede generar una buena relación con la prensa y sobre todo una posibilidad para publicar. Y lo otro, que a veces puede ser una cosa como de sentido común, pero no necesariamente lo que a veces es sentido común para uno, lamentablemente es sentido común para otro, es el tema de comunicarse por las vías formales. Es decir, utilizar, si ya vienen conociendo a los periodistas y saben que cubren esa fuente, entonces utilizar el correo de ese periodista, pero el correo laboral, o si tiene algún teléfono, que sea su teléfono laboral. En algún momento también me pasó que alguna gente pues conseguía mi número y de pronto hasta me escribían como a horas no laborales, ¿verdad? Entonces, digo, uno sí lo siente como una invasión a la privacidad y hay que ser muy, muy cuidadoso y muy respetuoso en ese sentido, porque igual creo que a nadie tampoco le gustaría que le escribieran a deshoras para preguntarle cosas de su negocio, ¿verdad? Todos los negocios tienen pues un horario y la idea es que la gente pueda respetarlos y entonces aplica similar para los periodistas. Y otra cosa es que si uno no tiene todavía noción de por dónde empezar, o bueno, ahorita están como probablemente como procesando toda la información que están recibiendo, otra cosa que se puede hacer es inspirarse en el ejemplo de otras empresas, ¿verdad? Ver cómo esas empresas han logrado aparecer en la prensa y también olvidarse de que solo las empresas grandes aparecen en la prensa, sino yo considero que las empresas que logran aparecer en medios de comunicación son las que efectivamente cumplen con estos valores periodísticos que les he venido mencionando y sobre todo que son, que tratan de eso, de ser, de diferenciarse del resto y que tienen historias interesantes que contar, sobre todo el tema de verdad de contar historias, las historias enganchan muchísimo a la gente y son un gran recurso para que podamos utilizarlo. Y justamente, hablando de que no hay mayor poder en esta tierra que una historia, ahora sí quiero mencionarles la historia de Patica. Patica es una empresa de un señor que se llama Jorge López y él es un cliente del Banco Nacional. Y su historia tiene pues muchísimas cosas relevantes. Esta historia la publicó Carlos Cordero, que bueno, si no lo conocen aún, él es periodista del Financiero y realmente suele publicar mucho pues, de empresas, ¿verdad? De negocios, de innovación. Entonces realmente les aconsejo que lo sigan. Para retomar el tema como de la historia de don Jorge, resulta que él era un consultor en el área de informática y pues estaba como en un proyecto. En el proyecto se habló del tema de la pitaya, de la planta de la pitaya, y pues él quedó ahí como prendado del asunto y se decidió a utilizar, bueno, a investigar y luego a utilizar un terreno que tenía su familia en Guanacaste para sembrar este cultivo. Inclusive lo hizo como al lado de su papá. Luego en algún momento se dio cuenta como que tal vez no todo el mundo conocía sobre la pitaya y entonces se preocupó de, ok, ¿qué hago para no perder pues toda esta plantación que ya tengo? Y a partir de ahí es que le surgen pues ideas y alternativas innovadoras de cómo venderlo. Entonces empezó a crear mermeladas, salsas, refrescos, una cerveza y algunos otros productos. Y además, o sea, si ya de por sí eso es como atractivo, ¿verdad? Porque te va como contando una historia y te va enganchando con ¿y qué más pasó después? Su empresa lo que hizo fue hacer una producción orgánica y hacer un buen manejo de los recursos dentro de la plantación y a raíz de eso también ganó una bandera azul y finalmente empezó este año a exportar a Europa
y durante el 2022 se va a mantener participando como de algunas ferias internacionales. Entonces, realmente si ven esta historia tiene pues como muchos detalles. Ah, bueno, y otro elemento que no mencioné es que, o tal vez se lo mencioné como al inicio de la presentación, era que la pitaya tiene algunas propiedades anticancerígenas, ¿verdad? Entonces, esto cumple con varios de los valores noticiosos o los criterios de noticiabilidad que ya les había mencionado, ¿verdad? El tema como de, es algo curioso que una persona tenía una carrera y de pronto se entusiasmó con un tema y la dejó y empezó a ser empresario y ahora es exportador. El tema del interés humano, ¿verdad? De cómo estos productos pueden beneficiar la salud de las personas o el impacto social que generan y pues la magnitud de que ahora lo que él decidió hacer al crear su empresa no solo beneficia a su familia, no solo lo beneficia a él mismo, sino que además ya pasó a formar parte de quienes se exportan en este país. Entonces, todos esos criterios son realmente muy tentadores, ¿verdad? Para escribir una muy buena historia y es algo que ustedes pueden aprovechar. Bueno, aquí les voy a contar un poco con respecto a aquellos materiales adicionales que les mencionaba en la lista de pasos que deberían seguir. Por ejemplo, sería muy importante que, bueno, el material escrito remita a estas 6 preguntas que los periodistas utilizamos para que ustedes hablen en la jerga periodística, ¿verdad? Para que puedan hacer clic más rápidamente con un comunicador, que usen palabras claves. Este es un ejercicio que es súper útil, que es como meterse a internet, ya sea Google Trends o hay una otra herramienta que se llama Keyword Tool, en la que uno puede buscar cuáles son términos que las personas usan relacionados pues a nuestro sector, ¿verdad? O a nuestro negocio, el negocio en el que nos desarrollamos. Eso también les puede dar pistas de cuáles palabras utilizar a la hora de que ustedes van a crear sus textos, sus comunicados de prensa y se los van a hacer llegar a los periodistas que ya identificaron inicialmente. Otra de los consejos es que envíen textos concisos, ¿verdad? Siguiendo con el principio de hay muy poco tiempo para revisar la cantidad de material que le llega a un periodista a su correo, entre más conciso sea el texto, va a ser muchísimo mejor para ustedes. Y bueno, retomar el tema de contar las historias es algo que inclusive las marcas han empezado a hacer justamente por eso, ¿verdad? Porque el contar una historia es como, es sencillo de que las personas que puedan empatizar con nuestro contenido, que se puedan identificar y es algo que hacemos desde que estamos pequeños, ¿verdad? Yo recuerdo que a mí me encantaba que me contaran cuentos, entonces realmente cuando alguien me cuenta una historia tiene toda mi atención. Así que es una buena herramienta para utilizar y para que la prensa los note. Eh, y bueno, sobre todo lo que les decía, mantenerse atento a si los contacta un periodista, pero sobre todo no olvidar que también era otra cosa que me pasaba, me llegaba información, pero no me llegaba como más allá del correo, no había otra forma como de localizar a la persona. Entonces, si tienen redes sociales, si tienen algún teléfono, ¿verdad? Al que saben que siempre van a estar ahí disponibles, pues es de suma relevancia colocarlo ahí. Vamos a ver. En cuanto a las fotografías, a veces pasa que tal vez es un elemento que no se cuida tanto y es tan valioso es un texto que sea conciso y que brinda la información necesaria como una imagen. Entonces, algunos consejos que pueden seguir es enviar imágenes que de verdad sean claras, que estén bien iluminadas, y sobre todo si en la foto van a aparecer personas, ya sean ustedes como dueños de la empresa o alguien, ¿verdad?, que trabaja como en su empresa, algún colaborador, algún experto que está exponiendo algún tema, es muy importante colocar el nombre completo y el cargo que desempeña. Porque a veces también pasaba en la redacción que si había algún contenido que era interesante, pero no sabíamos el nombre de la persona y no sabíamos su cargo, a veces se descartaba como no del todo la publicación, pero tal vez se le iba a destinar un espacio más grande y como no había una buena foto para colocar al lado de la información, pues se brindaba un espacio más pequeño. Entonces, esto también les podría de alguna forma restar posibilidades de aparecer más en grande, por decirlo así, o de tener más espacio en la prensa.
También el tema de los derechos de autor es súper delicado, entonces si ustedes van a enviar fotografías, asegúrense en que esas fotografías sean como cortesía para el medio, o si hay que darle el crédito a alguien, indicarlo por anticipado. Porque si un medio publica una fotografía de la cual no tiene permiso, puede ser un problema legal muy grande, ¿verdad? Y nadie quisiera como que más bien una buena intención de hacer que su empresa aparezca en prensa se convierta más bien en algo pues legal y feo y, ¿verdad? Podría también cerrar la puerta de volver a trabajar con ese medio en el futuro. Y sobre todo pensando en prensa escrita, y tal vez ahí me disculpo porque muchos de los ejemplos que tengo son en prensa escrita, pero fue donde más me desarrollé durante más de una década. El tema de las imágenes tienen que tener muy buena calidad. Actualmente hay como mucha tendencia a compartir imágenes por WhatsApp, pero no se lo recomiendo para nada porque WhatsApp le baja la resolución a las fotos. Entonces, si van a compartir fotos con prensa, prefieran siempre solicitarle el correo al periodista o hacérselo llegar de alguna otra forma que no sea por medio de WhatsApp. Y tiene que ser de 300 píxeles por pulgada, que tal vez esto suena un poco así como extraño, pero si van a tener una persona en su empresa encargada de que haga llegar las imágenes, sí tienen que darle esa indicación para que efectivamente la imagen se vea muy bien, ¿verdad? A fin de cuentas, si uno logra que se le publique una imagen o algún video, ya vamos a hablar de los videos, es importante que tengan una muy buena resolución para que se entienda bien quién aparece y demás. Y actualmente con el tema de los audios, realmente es muy sencillo grabar audios. Antes se requería como tener una grabadora, ¿verdad? Ahora casi que todos los celulares permiten grabar audios. Entonces, si ustedes van a enviarle a la prensa, procuren que esos audios sean cortitos también, no superen los 2 minutos, que sean muy concisos a la hora de explicar. Y es mucho mejor que lo envíen en formato MP3 y que puedan bueno, como les decía, que puedan grabarlo desde el celular y que sean como muy específicos. Inclusive si no saben cómo grabarlo, porque a veces es como raro empezar a grabar algo desde cero, pueden pedirle como a algún familiar o conocido o alguien pues dentro de la misma compañía que les ayude haciéndoles preguntas. Entonces, cuando uno le hace una pregunta, es más sencillo comenzar a grabar y una buena indicación es que, por ejemplo, si alguien les pregunta de qué color es la flor, que ustedes empiecen a grabar el audio con una frase completa. Entonces, que respondan, la flor es de color, para que el audio se entienda solo, o sea, que se entienda por sí solo cuando alguien lo escuche, no que parezca como cortado, porque también si parece cortado, eso le resta posibilidades de que se pueda usar en alguna publicación o en alguna información. En cuanto a los videos, aplica el mismo principio de las fotografías. Ojalá que tengan buena luz y que tengan poco ruido, me refiero a que no hayan como demasiadas cosas atrás que puedan distraer la atención, ¿verdad? Tratar de buscar como fondos como un poco más planos o sobrios para que la estrella del video sea la persona que está hablando y no lo que se mueva atrás. Y sobre todo el tema del ruido es importante en el sentido de que no haya, qué sé yo, como pitos o gente gritando de fondo. Y si no cuentan con un micrófono profesional para hacer una grabación profesional, igual podemos aprovechar como recursos que tengamos más a mano, por ejemplo, los audífonos que suelen traer los celulares. Siempre suelen traer como una especie como de micrófono en la que ustedes pueden utilizarlo para hablar, y eso va a permitir que el sonido salga muchísimo mejor que si lo hicieran sin ponerse estos audífonos. Que la imagen sea estable también. Si se mueve muchísimo, si se está como moviendo demasiado, la gente le va a poner más atención al movimiento que por ejemplo, el mensaje que ustedes quieren comunicar. Entonces, hay que evitar que eso suceda. Y lo que les mencionaba hace un rato también con las fotos, privilegien enviarlo por correo electrónico antes que por WhatsApp. Entiendo que Telegram tal vez sí es un medio en el que se puede hacer eso, pero mi recomendación sería que prefieran enviarlo por correo para estar seguros de que va a tener una buena resolución. Y bueno, aquí es otra cosa como importante que tienen que tener en mente. Si ya habíamos hablado de que hay que ser persistentes y de ir creando este contenido que quiero como publicar o comunicarle a la prensa,
esta también es una muy buena forma de generar valor en caso de que ustedes en este momento no tengan como alguna novedad que comunicar. Entonces, vamos a conversar un poquito como de esto. Crear contenido relevante. Eh, Puede ser que tal vez un comunicado de prensa en este momento no sea la opción para ustedes, pero cuando hablo de crear contenido relevante es contenido que le agregue valor a las personas, que le brinde consejos, por ejemplo, si yo brindo consultorías de cómo, de temas financieros, ¿verdad? Entonces, como que le brinde consejos a la persona de efectivamente cómo puede modificar sus rutinas, qué otras decisiones puede tomar. Y si no lo van a mandar a la prensa, no importa. Si ustedes tienen redes sociales, ustedes pueden utilizar sus redes sociales para publicar ese contenido. Y bueno, aquí voy a brincar al punto 3 porque está como muy ligado a eso. El tema como de cultivar la comunidad que ustedes ya tienen. Si ustedes tienen clientes que puedan seguir ese contenido, va a ser súper útil porque en el futuro, si algún periodista da con sus redes sociales y ve que está este contenido de valor y además ve que pues las personas que lo siguen, que inclusive hay reseñas, ¿verdad? De que qué buen contenido o qué buenos sus productos y demás, cuando ustedes ya hicieron crecer esa comunidad les va a brindar credibilidad también ante la prensa. Es muy probable que yo como periodista privilegie tal vez a una empresa que no conozco, pero que veo que la gente que la sigue sí está muy contenta con el contenido que ellos generan, que otra que del todo no genere nada, ¿verdad? Porque tal vez eso los hace un poco más invisibles. Entonces es muy importante cultivar la comunidad y es algo que finalmente les puede generar muchos beneficios en muchos sentidos, pero sobre todo para que la prensa los considere y los considere una fuente pues creíble que puede consultar. El tema de investigar a la competencia. Podría ser que alguna empresa que ustedes consideren competencia ya haya aparecido en medios y que ustedes hayan preguntado por qué ellos sí y yo no. Y realmente uno puede como posicionarse de esa forma o más bien uno puede decir como, bueno, ¿qué fue lo que hicieron ellos diferente que los llevó a aparecer en prensa? O que tal vez hicieron que tal vez desde mi punto de vista o desde el valor que puede aportar mi negocio no es como tan apropiado que eso haya salido en prensa, como lo puedo hacer yo diferente. Uno puede aprovechar esos ejemplos para entonces ir dando su estrategia y cuando ya llegue su momento de conversar con prensa, de conversar con estos periodistas a los que ustedes le van a ir dando seguimiento, va a ser pues como mucho más sencillo hacerlo y lo van a tener aún más claro. Y el tema también finalmente de actualizar los datos. A veces pasa que sí tenemos pues nuestra página web o tenemos nuestras comunidades en redes sociales, pero los datos no están actualizados. Entonces podría ser esto que les decía. Generalmente un periodista cuando busca algo, lo primero que hace es googlear, ¿verdad? O sea, es como para darse una idea de por dónde puedo comenzar a buscar. Si ustedes no tienen actualizadas como estas plataformas o si uno hace una búsqueda y realmente su empresa no aparece ahí, pues tal vez uno pierda el interés. Entonces, aquí les quería recomendar una plataforma que se llama Google My Business, que es una alternativa gratuita que tiene Google en la que uno puede inscribir a su empresa y puede poner información como la página web, el horario, el número de teléfono. Y esto va a ser mucho más sencillo que si un periodista se interesa por ustedes y por su negocio, sus productos, los encuentre mucho más rápido y además también va a aportar al tema de la credibilidad que les mencionaba antes. No sé si hasta aquí hay algunas consultas que quieran realizar antes de pasar a la última parte del curso. En el sector inmobiliario, aquí Pamela Prado me pregunta, no, muchas gracias a usted por unirse al curso. Para el sector inmobiliario, ¿cuál considera que sea el medio? Bueno, generalmente en este sector está como
como muy especializado. Creo que aquí hay como muchísimas más opciones que tal vez otras empresas que puedan ser como más generalistas, ¿verdad? Ahorita se me escapa como el nombre de alguno en específico, pero me puedo llevar esa consulta, Pamela, para respondértela como con varias alternativas para que puedas comenzar a interactuar con ellos. ¿Te parece? ¿Cuál plataforma de almacenamiento en la nube es mejor para enviar archivos grandes que no pierdan calidad? Los periodistas prefieren alguna en específico: Dropbox, Google Drive, WeTransfer, OneDrive. De hecho, todas esas alternativas, Heidi, son bastante útiles y funcionan bastante bien. Generalmente, y en mi experiencia, lo que he utilizado bastante es WeTransfer. Sin embargo, si ustedes quieren que esa información siempre está disponible para un periodista, sería mejor que sea en una plataforma que no caduque tan rápido el enlace. Porque, por ejemplo, WeTransfer es una plataforma que es gratuita y entonces puede ser que después de una semana, no tengo claro si es como una semana o dos, pero después de cierto determinado periodo de tiempo caduca. Y recuerdo que alguna vez también me pasó, y bueno, gracias por esta pregunta porque me acabo de acordar de algo que les quería decir. Una vez me pasó que me llegó una información interesante, la quería publicar y de pronto me asignaron otras tareas y dije, bueno, lo voy a dejar por ahí y lo publico el fin de semana. Y resultó que me lo mandaron por WeTransfer y como se vencía, entonces me quedé sin el material y luego encontrar a la persona el fin de semana era pues casi que imposible. Entonces yo les diría que si pueden y si tienen el espacio, utilicen ya sea Google Drive o Dropbox o alguna otra plataforma que les permita que ese material se quede ahí por mucho tiempo para que también no pierdan la oportunidad. Puede ser que eso, de mucha información que el periodista tenga disponible, decida publicar otra primero antes de la de ustedes y que se le venza el WeTransfer y hasta ahí llegó todo porque entonces ya el periodista pensó, bueno, no tengo esto disponible, no puedo ubicar a la persona en fin de semana, pues ahí se perdió como una oportunidad. Lo que mencionaba, que esto me lleva a otra cosa que quería contarles, y es que los fines de semana por lo general es como difícil encontrar como información disponible. Es decir, como que si ustedes quieren impactar a un periodista que hayan venido dándole seguimiento, escríbale en un fin de semana, mándale información que sea de utilidad y es muy probable que esa información se vaya a publicar porque los fines de semana el ritmo noticioso baja muchísimo y uno realmente quiere publicar pues contenido de calidad y generalmente se planifica para que uno tenga como alternativas para trabajarlas el fin de semana, pero hay momentos en los que no hay, o por ejemplo recuerdo que cuando era Navidad, sobre todo Navidad, era súper complicado encontrar información que fuera realmente útil y que le generara valor al público, ¿verdad? Del medio. Entonces, de verdad, pueden aprovechar para hacer esos acercamientos también con los periodistas, enviarles esa información, ya sea un viernes por la tarde, un sábado en la mañana, si tienen la posibilidad de hacerlo, porque va a ser un gran momento para que los noten, se los aseguro. ¿Cuáles son los medios adecuados para el sector textil? Tengo una marca de ropa para damas. Como le contesté a la compañera que estaba preguntando sobre el otro sector, puedo hacer como una investigación como de algunas de las alternativas que tienen. Sin embargo, también, y aprovechando porque yo paso como, me encantan como el tema textil, paso como viendo como muchos contenidos en redes sociales, es otra buena forma de hacerse notar. O sea, no solo que ustedes generen su plan de contenido y se acerquen a la prensa, sino que lo que les mencionaba hace un ratito, de ir creando comunidad y personas que adquieran sus servicios y que publiquen historias y que dejen reseñas, eso les va a ayudar muchísimo. Pero Tatiana, me voy a dejar esa tarea pendiente y te puedo hacer llegar algún par de alternativas.
Es muy importante esta pregunta de Andrea. De hecho, hay como una delgada línea entre darle seguimiento a un periodista en el buen sentido de saber si le llegó la información y agradecer y ser fiel. Y ahí llega un punto en que también a veces uno lo puede sentir un poco como que son demasiado insistentes, ¿verdad? Entonces, sí es importante como no comenzar como a presionar y bueno, o sea, como pensar que uno les va a enviar la información al periodista y que, ya lo vas a publicar, ¿y cuándo lo vas a publicar? ¿Verdad? Porque a veces eso puede ser un poco comprometedor. Tal vez como para explicar un poquito el proceso de cómo se desarrolla como una noticia, ¿verdad? En una sala de redacción, generalmente uno tiene una reunión a inicios de semana con su jefe o su jefa y le indica cuáles son los temas que quiere trabajar durante la semana. A partir de ahí, pues la persona que sea editora o editor le va a dar la aprobación al tema o no, y entonces el periodista pues ya tendrá más libertad para decir como, bueno, ya me aprobaron el tema y está como para estas fechas, y entonces ya podrá hacer ese otro acercamiento de tengamos una entrevista o no. Sin embargo, para aterrizar en tu pregunta, Andrea, lo importante es siempre, siempre, siempre mostrar respeto y acercarse, digamos, como uno lo haría como tal vez con un cliente, en el sentido de uno siempre le habla como de una manera como muy personalizada al cliente, ¿verdad? Trata como de ser cordial, pero también le da espacio al cliente para que tome su decisión. En cuanto a un periodista, viene siendo muy parecido. Es como que ustedes generan la información, podrían ver si el periodista responde, ¿verdad? Podría ser que tal vez no responde inmediatamente, pero que sí está interesado o interesada. Y entonces, si ustedes ven que mostró interés, pueden, digamos, volver a contestar como el correo y decir como, ok, perfecto, si necesita algo más, yo estoy disponible en estos números, si necesita algún material adicional. Eso como que va a dejar establecido de que usted está abierta a tener pues ese acercamiento, pero tal vez no escribirle como todos los días o llamarlo todos los días, ¿verdad? Porque llegará un punto en que será cordial, pero también llegará un punto en el que tal vez se sienta pues incómodo y tal vez ya no vaya a querer contestar. Entonces, eso por ese lado. Y lo otro, también recuerdo que sí, digamos, en cuanto si ya publicó la nota, darle seguimiento, no sé si te referís como a, pues decirle como que gracias por la publicación o algo así. Algunas empresas como que tienen la costumbre de, no sé, enviar como, o sea, a mí me pasó como alguna vez en la redacción, como que, no sé, me mandaron unas galletitas o algo así, y con eso uno está como, pues como bien, o sea, uno lo agradece, pero tal vez así como demostraciones demasiado como grandes de agradecimiento en el sentido, no sé, como tal vez algo demasiado caro o así, los medios tienen dentro de su política que uno no puede recibir pues como regalos que excedan como lo que uno podría pagar, algo por el estilo. Entonces, o sea, si a uno le envían como algo de agradecimiento, pues probablemente el periodista vaya a estar cómodo con eso, pero no algo que parezca que más bien lo quieren como sobornar o comprometer a que en el futuro va a tener que seguir como publicando de eso. No sé si queda como ahí clara tu pregunta. Heidi de Optima nos pregunta si uno manda un contenido, está bien que vaya con logo y colores institucionales. Por ejemplo, si mando una infografía que explique mi artículo o comunicado. Sí, está bien que lo envíen y es una buena alternativa como para probarlo. Algunos medios probablemente piensen como en o hacer ellos mismos el arte y luego citarte como la persona ¿verdad? Que generó la información, en este caso tu empresa, pero también esa es otra cosa que les quería mencionar. Los medios grandes suelen ser un poco como más delicados, si cabe la palabra con esto, pero por ejemplo hay otros medios como más pequeños que inclusive, y también gracias por esta pregunta Heidi, porque es algo que quería mencionarles, entre mejor esté escrita la información, entre mejor esté este contenido, por ejemplo, una infografía es un gran contenido para enviar, no solo a medios grandes, sino también a medios un poco más pequeños. ¿Por qué? Porque estos medios de comunicación generalmente tienen muy pocas personas, ¿verdad? Muy pocos periodistas, y a veces lo que hacen es que simplemente toman la información y la publican tal cual.
Ahora, si ustedes me preguntan así como periodista si yo haría eso de tomar la información y publicar tal cual, no, porque generalmente uno lo que hace es procesarla y pues darle un enfoque y digamos, como un equilibrio, ¿verdad? Para que exactamente no parezca un public reportaje. Sin embargo, estos medios pequeños tienen esa costumbre. Entonces, si ustedes lo que quieren es aparecer en prensa, si ustedes envían un material como este, que además las infografías están súper, súper de moda, en el sentido de que son como contenidos que son fácilmente consumibles, pueden de verdad lograr bastante exposición. Entonces, en ese caso, Heidi, también te recomendaría que le colocaras alguna información de tus redes sociales y demás, porque es muy probable que lo coloquen tal cual como lo vayas a mandar y pues eso te va a dar exposición. Lucía pregunta, ¿podemos como emprendedores hacer videos, contenido en redes sociales y que el equipo de video y qué equipo de video recomiendan para iniciar a publicitarse de esta forma para darse a conocer? Sí, de hecho, Lucía, es algo tal vez que mencionaba como antes, pero tu pregunta me ayuda como a redondearlo un poco más. Y es que efectivamente ahora tenemos todo el alcance de la mano, o sea, realmente los celulares que tenemos ahora permiten que nosotros generemos contenido valioso y de buena calidad y que no necesariamente tengamos que invertir un montón de dinero en comprar pues un equipo, ¿verdad? Entonces yo te recomendaría que si vas a comenzar a crear como videos, puedes empezar a experimentar con tu teléfono inteligente y sí te recomendaría también en ese caso que adquirieras algún trípode, que también hay como muchísimas alternativas y también estos aros de luz, ¿verdad? Que permiten entonces que esté como iluminado lo que vas a fotografiar o lo que vas en este caso pues a grabar en video y a partir de ahí pues si ya ves que efectivamente tus videos están creciendo mucho, que está recibiendo pues atención, entonces ya podrías como pensar pues en invertir en algo más elaborado o inclusive en contratar algún servicio de este tipo, pero para iniciar está perfecto que lo hagas con tu celular y con un trípode. No sé si, ajá, sí, tal vez eso les iba a decir que continuáramos con la presentación, porque ya nos estamos acercando un poco al final. Y lo último que quería contarles era el tema de que ustedes pueden convertirse como en el portavoz de su empresa, ¿verdad? Pueden ser voceros y voceras de su empresa. Así que aquí tengo algunos consejos para ustedes en ese sentido. Prepararse para hablar con prensa. Yo sé que puede ser muy intimidante. De hecho, es muy curioso porque a muchos periodistas no nos encanta la idea de estar frente a cámaras. Entonces, en eso podemos empatizar con las personas que van a ser pues nuestros entrevistados. Entonces, algo para lo que uno tiene que prepararse muchísimo es para que lo vayan a grabar en video o lo vayan a grabar en audio y puede intimidar, pero entonces ustedes si ya, por ejemplo, después de seguir todos los consejos que hemos visto durante el curso, ya tienen pues información, ya saben qué van a contar y demás, y ya la prensa los contacta, ese es el momento para que ustedes empiecen a practicar antes de la entrevista que van a tener y pueden hacerlo con algún familiar, con algún colaborador de la empresa, tratar pues, de evitar los nervios y sobre todo acordarse que quien tienen enfrente es otra persona como ustedes, ¿verdad? A veces también pasa que la gente se intimida mucho como frente a un periodista, pero es muy curioso que realmente, como dicen, somos de los mismos. Entonces, no hay como que tener temor a eso y si pueden practicar, siempre la práctica pues ayuda muchísimo. Entonces, en ese sentido, sí, tenerlo claro. Y sobre todo, sí es importante, por ejemplo, también me gustaría mencionarles lo de off the record. Nosotros, como periodistas, si estamos conversando con alguien y nos dice que algo es off the record, quiere decir que no quiere que eso aparezca en el artículo o en la información que vamos a publicar. Entonces, ustedes tienen como también derecho a que si van a contar algo, pero tal vez se lo quieren contar al periodista solo para que lo entienda, pero no para que lo publique. Al decirle que es off the record, el periodista va a saber que no puede publicar eso. Ahora, tampoco hagan lo que alguna vez me pasó, que era como que una persona me contó una historia maravillosa y luego me dijo, sí, pero off the record, y yo como, entonces, ¿para qué conversamos, verdad? Entonces, por ahí es como algo que se puede utilizar, pero tampoco hay que abusar de eso. El tema como de buscar claridad, si todavía les genera como susto el tema de hablar con un periodista y tal vez se me olvide lo que quería decir, entonces pueden hacerse como un papelito, como una guía, ¿verdad? De que ustedes puedan
establecer cuáles van a ser esos mensajes claves que quieren comunicar y esto les va a facilitar muchísimo la entrevista, ¿verdad? Porque también a veces cuando uno hace una entrevista y la persona da muchísimas vueltas con algo que pudo decir como muy fácilmente, pues también uno de alguna manera se indispone, ¿verdad? Entonces realmente entre más claro sea todo, mejor. El tema como también de ser flexible. Si bien es cierto, ustedes van a elaborar estos mensajes y van a pues a ver, tener en mente qué es lo que van a decir, tampoco es que lo van a recitar, ¿verdad? Ni tampoco se van a estresar si se les olvidó algo en específico que querían decir, sino simplemente pues dejar como que la conversación vaya fluyendo y inclusive si en algún momento dicen, bueno, también me faltó como agregar esto, o sea, pueden hacerlo y no pasa nada. Y si los están grabando como en video, también si se equivocan, que es algo que recuerdo que pasaba mucho, que de pronto yo quería como entrevistaba a alguien y se equivocaba a la mitad, y entonces ya la persona se ponía súper tensa y yo le decía, o sea, podemos empezar otra vez. Y aprovecho aquí para decirles que era algo que me pasaba mucho, yo cubría como muchas ferias científicas, donde hay como muchas, pues, niños, ¿verdad? Y niñas, y me pasaba que generalmente las niñas, inclusive digamos ya la gente más adulta también me pasaba que como que las mujeres generalmente, si había otro colaborador de la empresa, me mandaban a hablar con él porque que él es más desenvuelto, él aquí, él es más allá. Por favor, no hagan eso, o sea, si ustedes son las personas encargadas de la empresa, hablen, o sea, también necesitamos como en los medios a veces nos pasa mucho, ¿verdad? Que es como que uno necesita representación femenina y masculina y a veces algunas a chicas o mujeres o empresarios no querían hablar. Y a mí me frustraba un poco porque yo decía, realmente necesitamos que todas las personas se vean representadas, las diferentes realidades que existen. Entonces, realmente ese es otro consejo que quería darles por ahí, porque sí es muy importante. El tema de hablar de forma coloquial es realmente muy necesario porque a veces uno, si está conversando con alguien que le empieza a hablar en términos muy rebuscados y cosas muy técnicas, eso va a implicar para uno un retrabajo. Entonces, si ustedes definitivamente tienen que decir algún término que tal vez no es como de uso muy común, explíquenlo, digamos, inmediatamente. Usan el término, bueno, eso quiere decir que X, Y o Z, ¿verdad? Eso va a hacer que el trabajo para el periodista sea más sencillo y también va como a incrementar la empatía, ¿verdad? Porque cuando uno le hablan con demasiado término técnico y así, a uno le dan dos impresiones, que tal vez la persona no tiene tanta noción de lo que está diciendo y lo otro es que va a implicar un retrabajo que tal vez y pues sí le vaya a robar muchísimo tiempo al periodista que generalmente no tiene. Entonces, es importante hablar de manera coloquial. Y el lenguaje corporal siempre, pues, dice muchísimo, ¿verdad?, de las personas. Entonces, es importante que puedan ver a los ojos al periodista, que puedan sonreír, que den la impresión de que, por más que obviamente les dé nervios y todo, que a todos nos da un poco, que puedan mostrar como esta tranquilidad, que están cómodos, que se sienten, pues bien, ¿verdad? Inclusive si no entienden una pregunta pueden volver a preguntar, pero siempre traten de que su cuerpo hable por ustedes también en el sentido de que están tranquilos y que son confiables, porque a veces si también el lenguaje corporal es como demasiado tenso, la persona empieza como a cruzar como un poco los brazos, a fruncir el ceño así, a uno más bien le da la impresión de que tal vez no le están diciendo como toda la verdad. Los periodistas también nos fijamos mucho en eso, entonces procuren mantenerse lo más relajados posibles y lo más abiertos a escuchar las preguntas que les van a hacer. El tema de cuidar la apariencia también. No quiere decir que haya que vestirse de gala para ir a hablar con un periodista, pero también recuerden que si van a ser voceros de su empresa, exactamente van a estar representando a su empresa. Entonces, la manera en que se vistan va a ser muy importante también, va a decir mucho de su negocio. Y bueno, lo que les mencionaba, mantener la calma, sobre todo porque los periodistas estamos entrenados eh, para hacer preguntas así un poco incómodas y que saquen de la zona de confort. Entonces, si los vemos tensos, es muy probable que tal vez algo que era un tema súper sencillo se vaya a derivar como en otro tipo de preguntas, porque fijo, al periodista le va a dar como curiosidad. Entonces, por ahí mantengan la calma y disfrútenlo. A fin de cuentas, si al final de todo este proceso de aplicar todos estos pasos llegan a aparecer en prensa, disfrútenlo porque además puede ser que esta sea la primera de muchas veces, ¿verdad? Traten de establecer esta relación cordial con el periodista, eh,
porque no saben si en el futuro, ¿verdad? Van a volver a cruzarse y pueden aprovecharlo. Y bueno, un bonus ahí para aprender a lidiar con periodistas, esto ya sería, ya estaríamos casi que terminando. Lo que les he repetido todo el tiempo, pero de verdad los periodistas tienen muy poco tiempo. Entonces, si lo tienen enfrente, aprovechenlo, pero aprovechenlo bien en el sentido de ustedes son los expertos en su negocio, ustedes son los que aman sus productos, aman sus servicios y nadie mejor que ustedes lo puede contar. Entonces, aprovechen ese momento para contarlo y para dejarle como esa curiosidad, esa espinita al periodista de que si cuenta la historia de ustedes, de verdad su público se lo va a agradecer. Otra cosa que a veces la gente no tiene como muy claro es que los periodistas no suelen enviar preguntas por anticipado. Esto porque puede ser que uno envíe algunas preguntas por anticipado y más bien la persona le diga, no, no me pregunte eso, no, tampoco me pregunte esto otro. Entonces, no es una práctica que los periodistas tengamos como de enviar preguntas por anticipado, pero ustedes como entrevistados sí tienen la opción de hacerle la consulta al periodista, como, bueno, yo sé, inclusive se lo podría mencionar así para que el periodista vea que ustedes saben de esto. Yo sé que tal vez no me puede mandar las preguntas por anticipado, pero me gustaría que me contara cuál va a ser como el enfoque que va a tener la nota, ¿verdad? O qué temas vamos a abordar, porque esto además les permite a ustedes prepararse para saber, tal vez no a ciencia cierta las preguntas, pero sí prepararse de cuáles van a ser las temáticas que se van a abordar, tal vez qué datos van a tener a mano, ¿verdad? Entonces es muy importante que puedan recurrir a esto sin solicitar como mándeme todas las preguntas, porque de todas formas no se los van a mandar y tal vez eso genere resistencia en el periodista. Y bueno, otra cosa que tampoco compartimos por anticipado son las notas, ¿verdad? Una vez que la nota está lista, la persona generalmente la va a ver cuando esté publicada. Y esto porque se podría interpretar como censura previa, ¿verdad? Podría ser que el entrevistado le dijo a uno algo y nunca le dijo que lo que se habla en la entrevista, si no se dice que es off the record, pues se da por sentado que se puede pues contar. Entonces, pidan eso a un periodista porque no lo va a hacer. Sí, digamos, existen algunos casos, por ejemplo, cuando las informaciones son muy técnicas, a mí me pasaba en algunos momentos cuando hacía notas de ciencia, que era ver algún estudio científico, que era como algo muy complicado de explicar, no tenemos permitido enviar las notas, pero sí podía tomar 2 o 3 párrafos y entonces explicar el tema y enviárselo al entrevistado y decirle, esta es la manera en que yo entendí que el proceso se desenvuelve, usted por favor dígame si efectivamente estoy en lo correcto o si hay algo que modificar y entonces se hacía de esa forma. Esto para decirles que si en algún momento ustedes tienen algo que consideran que puede ser como muy complicado de explicar, bueno, pueden seguir el consejo de Heidi de hacer infografías, pero también tienen como esa opción de decir, bueno, yo sé que no me pueden enviar la nota, pero por favor, si tiene como alguna duda con respecto a cómo se describe el proceso, ¿verdad? O si le puedo ayudar en algo más, estoy abierto, ¿verdad? Cuando uno ve que la persona con la que está tratando está dispuesta a hacer eso, uno se siente como, pues bien, ¿verdad? Como en calma porque sabe que efectivamente puede recurrir al entrevistado. Entonces, también eso va a hacer que el periodista empatice con ustedes y por ende les ayude y pues, que esto les ayude a que puedan establecer una relación con la prensa, una relación respetuosa y sobre todo una relación que finalmente vaya a generarles algunos resultados. Y lo otro, y ya para finalizar, porque ya sé que estoy sobre el tiempo, es que los periodistas tienen espacio limitado, ya sea que trabajen para un periódico, para la radio, para la televisión, para internet, siempre va a haber un espacio limitado. Entonces, si un periodista, no sé, les hizo una entrevista de 1 hora, pero resulta que luego ustedes lo ven publicado y es como 1 o 2 columnas y ustedes tal vez se sienten un poco como decepcionados, no crean que eso se debe a si su empresa es más importante o menos importante, sino que pudo ser una decisión que se tomó dentro del medio de comunicación de, mira, teníamos un espacio grande, pero luego salió otra noticia que era como más actual y fue un espacio pequeño el que le pudimos destinar a la nota. Sin embargo, salir en medios es mejor que no salir, así que en esta ocasión tal vez la nota salga muy pequeñita, no quiere decir que en el futuro no puedan llevarse como la
la portada de un medio o la portada de una sección o una nota en un horario estelar. Entonces, de verdad los invito como a que sigan estos consejos. Me llevo la tarea de responderle las preguntas a Tatiana y se me escapa el otro nombre, pero ahorita le pido aquí a los chicos de Nauta que me ayuden con el nombre para poder responderle, Pamela, gracias, para poder responderle las dudas y pues de verdad encantada de haber compartido hoy con ustedes y si requieren algo de mí, algún material adicional, también pues sería un gusto ayudarles. Hola, Montserrat. Bueno, antes entonces, nada más para recordarle, antes de pasar ya al último lapso, si tienen algunas preguntas demás, vamos a pasar a un momento a un videito del Banco Nacional. Les vamos a compartir un enlace por el chat y ya casi volvemos para el cierre de Montserrat, la despedida. Y si tienen alguna otra pregunta. Gracias por preferir los servicios del Banco Nacional. Antes de iniciar con la sección de preguntas y respuestas, si requiere algún producto o servicio del Banco Nacional, le invitamos a llenar nuestro formulario. Para su mayor comodidad, hemos puesto un enlace en el chat en el que podrá solicitar crédito para su negocio, crédito de vivienda, gastos personales y mucho más. Ahora tendrá unos segundos para llenar el formulario.